En esta mañana vamos a hablar de un personaje de la palabra, de la Biblia, llamado Naamán. Today we're going to talk about the story of Nahum. Naamán era un comandante. He was a commander. You want to speak in English, right? You in English? Okay. Naamán era un comandante Naaman was a commander del ejército de Aram. Del ejército de Aram. Aram's army. Naaman was from Aram's army In Syria. and in Syria. Y él tenía un puesto bien alto en este ejército. And he had a high position in this army. Él era jefe del ejército del rey de Siria. He was the chief of the armies. He was a general. He was a general in the army of Syria. And he was very high esteemed by the people. Él estaba bien, tenía una alta estima por las personas que de su gobierno, de su nación. He was highly esteemed by his government And by the people that he used to serve. And this man, este hombre pues era leproso. This man had leprosy. Él padecía de lepra. And it says here in the Bible, dice aquí en la palabra, que por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. He said, let me see, do you have it? The word says, he says in the word, dice en la palabra que por medio de él el Señor le había dado victoria a su país. The word says that through him they had given him victory in the battle. Era un soldado valiente, He was a valiant soldier, pero lo único que tenía es enfermedad, but the only thing he had was that infirmity, esa lepra. that sickness, leprosy. Y sabemos que el leproso, la persona leproso, se tiene que mantener alejado de los demás. And we know that the people who had leprosy had to stay away from all the other people. Porque eran unas personas que se consideraban no limpias. They were considered people unclean. Entonces pues tenían que estar alejados por esa situación. So they had to remain separated from all the people because of that situation. Y dice la palabra que en cierta ocasión los sirios, And the word says certain Syrians. okay, que decía la palabra, dice la palabra que en una ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita. During a certain time, the people from Syria, the soldiers from Syria, they went out looking in the camps and they captured this Israelite girl. Y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Eso quiere decir que esa muchacha israelita que capturaron los sirios, la hicieron esclava, una esclava de la esposa de Naamán. She became a slave and wife of Nahum. A slave of the wife of Naaman. A slave of the wife of Nahum. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria. She said to her mistress, would that my Lord were in the prophet who is in Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. He will cure you of your leprosy. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Naaman went to speak to the Lord what the girl had told him. El rey de Siria le respondió, The king of Syria spoke. He responded, bien, puedes ir. Go now.
yo, you yo can te go. mandaré una carta al rey de Israel. I will send you with a letter to the king of Israel. And that way, así entonces pues el rey de Naamán se fue. So the king of Naaman left, Llevando 30,000 monedas de plata, taking 30,000 silver coins of silver, silver, 6,000 monedas de oro 6,000 shekels of gold, y 10 mudas de ropa. and 10 bundles of clothing. La carta que le llevó al rey de Israel decía: And the letter that he brought to King Israel says, cuando te llegue esta carta, when this letter reaches you, verás que el portador es Naamán, know that I have sent to you Naaman, my servant, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. that you may cure him of his leprosy. Now, miren esta situación. Look at this situation. El rey de Siria, The king of Syria, como tenía control like he del had pueblo de control, Israel, he had control of the town of Israel. viene y le manda una carta al rey de Israel, He comes and brings a letter to the king of Israel, presentando a Naamán presenting Naaman y diciéndole que le cure de su lepra. and telling him to cure him of his leprosy. Ahora veremos qué va a suceder, porque ningún rey puede curar a nadie de la lepra, de lepra. Now we're going to see what happens, because no king can cure anyone from leprosy. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras. And when reading, the king of Israel read the letter, Y tore. he tore his clothes and said, ¿Acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? am I God to kill and to make alive, that this man sends word to me to cure a man with leprosy? Fíjense bien que me está buscando pleito. Consider and see, he is seeking quarrel with me. En otras palabras, el rey interpretó la carta del rey de Siria como una provocación In a certain way, he interpreted the letter like a provocation, a challenge. a challenge. Porque él sabía que él no puede sanar, nadie puede sanar la lepra, nadie podía sanar la lepra. Because he knew no one could cure the leprosy. Entonces pues era algo imposible que este rey le estaba pidiendo al otro. So it was something impossible that this king was asking the other one to do. Entonces, ¿qué sucede? Que el rey de Israel, aunque no tenía relaciones con Elías, Eliseo, Then what happened is the king, he didn't have relations with Eliseo. Eliseo, Eliseo was Elijah, Elijah, was the prophet. the prophet Elijah. The prophet serves the Lord. So the king didn't have no friendship with Elisha at that moment. But in the situation that he found himself, en esa situación que se encontró, tuvo que ir ante Eliseo y pedirle ayuda. In the situation that he found himself, he had to go seek the prophet Elijah for help. Y Eliseo le contestó: Elijah answered him, hombre de Dios, Man se of- enteró de que el rey de Israel se había rasgado los vestidos, le envió este mensaje. Porque está su majestad tan molesto. Why are you so worried? Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. En otras palabras le dijo: mira, no te preocupes, mándame a ese hombre que está enfermo acá, para que él sepa que hay profeta de Dios en Israel. Y yo entiendo que el rey de Israel le envió a Naamán a verlo. You tell him, yeah. But in other words, what he said was, send the man to me. I'm going to take care of that, because this man today is going to know that there is a prophet of God in Israel.
Entonces, pues Naamán fue, lo enviaron a él. Naamán fue con todo ese oro, con toda la plata y con una carta de referencia al del profeta Eliseo. So Naaman went with all the gold, the card, and everything to the prophet Elijah. Y cuando llegó a Eliseo, a donde estaba Eliseo, And when he got to where Elijah was, Eliseo no salió a saludarlo, Elijah didn't come out to greet Naaman. sino que mandó a uno de sus siervos Instead, he sent a servant que le dijera, to tell him, ve y zambúllete, go and dunk yourself, go and dunk yourself en el río Jordán in the Jordan River 7 times, 7 veces, 7 times, y tu piel será sanada and your flesh will be clean, y quedarás limpio. and you will become clean. Now, ahora que lo que pasa es que cuando Naamán se dio cuenta que Eliseo ni salió a saludarlo, So Ni- what happened was when Naaman saw that Elijah didn't come out to greet him, he got mad, le dio coraje he got mad y empezó a quejarse. and he started to complain. Y dice la palabra así. The word says, Naamán se enfureció y se fue. but Naaman was angry and went away. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente I thought that he would surely come out to meet me para invocar el nombre del Señor su Dios and stand and call upon the name of the Lord his God y que con un movimiento de la mano de él and wave his hand over the place me sanaría de la lepra. and cure the leper. Algunas veces creemos que Some- porque tenemos riquezas, tenemos posiciones, tenemos recomendaciones, tenemos un alto estatus con el hombre, Sometimes we think when we have recommendation, we have high positions, we have high status, we have high statuses. we have high positions. Yeah, that's it. Todas esas cosas que he mencionado, All creemos que somos superior All those things that we have mentioned, we think we're superior, y que tenemos que recibir and that we should receive un trato diferente. a different treatment. Treatment. Un trato diferente. Sí, Different o sea, treatment. que algunas veces creemos que por nuestras posiciones, pues somos especial Sometimes when we're in these positions, we think that we're special, y que todo el mundo te tiene que estar haciendo las cosas como tú dices. and that everybody should do everything the way that you say. Pero la manera que Dios obra But the way that God works no es la misma manera que nosotros pensamos. is not the same way that we think. Porque la palabra dice, Because the word says, porque mis pensamientos because my way of thinking no son vuestros pensamientos, is not your way of thinking, ni mis caminos neither my walk son sus caminos. is your walk, Porque tan alto because how high son los cielos de la tierra, is the heaven from the earth. así son mis pensamientos. This is how my thinking is. Más alto que tus pensamientos More greater than your thinking y más diferente a tus caminos. and different than your walk. Entonces eso quiere decir que Naamán fue con una idea And this means that Naaman went with the idea que él le iban a dar un trato especial that he was going to get a special treatment y que porque llevaba mucho oro y mucha plata y muchos bienes because he brought a lot of gold, a lot of silver, Y- and a lot of goods. y llevaba recomendaciones de su rey And he went with recommendation from his king que el profeta iba a salir that the prophet was going to come out y le iba a hacer el milagro ahí enseguida y a su manera. and he was going to do the miracle right there and his way. Y se sintió ofendido And he felt offended cuando el profeta no lo vio. when the prophet didn't see him.
cuando el profeta no le prestó atención when the prophet didn't pay him no mind. y mandó a su siervo And he sent his servant a que le dijera, to tell him, métete en el río Jordán go and dunk yourself in the river, the Jordan River 7 veces 7 times, y serás sano. and you will be clean. Y Naamán pues empezó a renegar y a pelear que él no quería entrar al río Jordán. And Naaman became very angry. He didn't want to get in the Jordan River. Y empezó a decir, And he started to say, hay ríos en Damasco, de donde yo vivo, there's rivers in Damascus where I live que son muy limpios. that are very clean. Yo no me voy a meter en este río I'm not going to get in this river, tan sucio so dirty and so messed up, todo lleno de polución. and filled with pollution. Because the Jordan River at that time Porque el río de Jordan ese tiempo was not too clean. no era muy limpio. No era muy limpio porque la gente tiraban basura dentro de él. People would throw garbage in the Jordan River. Es como nosotros ir ahora mismo a Coney Island. It's like going right now to Coney Island. Hay tanta polución en las playas que tienen que estar limpiándola. That there's so much pollution in the water. They gotta Así continue estaba el cleaning it. río Jordán en aquel That's tiempo. how the Jordan River was at that time. Y entonces pues el hombre Naamán So then Naaman no vio que el río que no era adecuado para él meterse en él. he didn't feel that the river was adequate for him to go in. Y empezó a quejarse. So he started to complain. Entonces sus criados Then his servants se le acercaron got closer to him, and empezaron a aconsejarle and they started to give him advice. y le decían, And they said to him, Señor, Lord, si el profeta if the prophet le hubiera mandado a hacer would have sent me to do algo complicado, something complicated, ¿usted no le hubiera hecho caso? would you have listened to him? Con más razón, With more reason, si lo único que le dice if the only thing he said a usted to you es que se zambulla is to dunk yourself, y así quedará limpio. and this way you will become cleansed. ¿Y qué pasó? Que Naamán And what happened? That Naaman bajó al Jordán went down to Jordan, y se sumergió and he jumped in 7 veces, 7 times. según se lo había ordenado The way that the prophet Elijah had told him. right. Y su piel se volvió And his flesh became clean. clean y quedó limpio He became clean, como la piel de un bebé. like a baby's skin. Ahora, yo quisiera decirle, Now I would like to tell you, Naamán comparó el río Naaman compared the river de Israel of Israel con los ríos de Damasco with the river of Damascus, y dijo que el río de Israel no servía, and said that the river of Israel was no good. que estaba lleno de polución. It was filled with pollution. Pero él no miró But he didn't look a su condición física, at his physical condition, cómo él estaba podrido con lepra. how he was dirty with leprosy. Sin embargo, él se bañaba en los ríos de Damasco And he still bathed in the rivers of Damascus por muchos años for many years. y nunca And he never fue sanado de su lepra. was cleansed of his leprosy. Pero cuando él le hizo caso a la palabra de Dios But when he listened to the word of God, y se metió a ese río que él llamaba and he got into that river that he called lleno de polución, filled with pollution, el Señor the Lord hizo el milagro en su vida. did the miracle in his life, Para que él sepa so he could know que uno tiene que humillarse ante la presencia de Dios. that you must become humble in the presence of God. Que el Señor no está mirando That the Lord is not looking al orgulloso, at the proud ni al que tiene
muchas posiciones. and not the one who has high positions. Su palabra dice, His word says, no lo consideres, don't consider porque yo lo he desechado. because I have Put him aside. put them aside. Porque Dios no mira Because God doesn't look lo que mira el hombre. what man looks at. El hombre mira The man looks la apariencia de afuera, the outside appearance, como tú vistes, the way you dress, tus certificados, your certificates, tus posiciones, your positions, tu manera de hablar, your way of speaking, tu manera de verte. the way that you look. Pero el Señor no mira esas cosas. But the Lord does not look at those El things. Señor mira dentro de tu The corazón. Lord looks at inside your heart. Y cuando Naamán And when Naaman fue tocado por la palabra que le dijeron sus siervos, was touched by the word that his servants spoke to him, porque eso fue una cosa momentánea. because that was All of a sudden, he changed his mind. he changed his mind all of a sudden, Porque él vino con una actitud, cuando él vino con la primera actitud, no vino con una actitud de humildad. because when he came with the first attitude, he didn't become humble. Pero cuando le hablaron sus criados y le dijeron, mira, But when his servants talked to him, they said, listen, si acaso él te hubiera dicho que hiciera algo bien difícil, if he would have asked you to do something difficult, tú lo hubieras hecho you would have done it para salvar tu salud, para recobrar tu salud. to get your health back. Sin algunas veces nosotros no queremos That sometimes we don't want to recibir la sanidad. receive the cleansing. Somos tercos, nos ponemos tercos. We're very hard-headed. El Señor te dice, haz esto, The Lord tells you do this, y tú haces lo otro. and you do the other thing. El Señor opposite. te dice, camina por este camino, The Lord tells you walk y through tú this coges y te path, desvías por el otro. and then you go through the other. El Señor te dice, sígueme, The Lord tells you follow me, y tú te vas detrás del doctor, and you go behind the doctor, porque somos tercos. because we are hard-headed Tenemos que people. aprender a ser obedientes. We have to learn to be obedient. Tenemos que aprender a seguir lo que el Señor nos instruye. We have to learn to follow God's instructions. Porque cuando seguimos al Señor, Because when we follow the Lord, los planes del Señor, the plan of the Lord, aunque parezcan difíciles, although they may seem hard, al final at the end, trae buenas consecuencias. it brings good consequences. Amén, hermano. Amen, brothers. Hubo un tiempo There was a time que yo era bien testaduro. when I was very hard-headed. Me decían, camina por este camino. They used to tell me, walk through this path. Y yo cogía, empezaba a caminar por el camino y después Ah. decía, ay, esto no es para mí. And I started to walk through the path, and I said, this is not for me. Y me desviaba And I used to go the other y way. buscaba mi propio camino. And I would look for my own path. Y cuando venía a ver, estaba completamente desviado. And when I came to see, I was completely lost. Deviated, yeah. Yeah, lost. Del camino real que tenía que haber cogido. Than the right path that I should have taken from the beginning. Y que si hubiera seguido el camino real, And if I would have chosen that right path, me hubiera echado menos tiempo, And mucho it- menos tiempo it would have took me less time del camino que yo tomé. than the path that I Me chose. hubiera evitado muchas situaciones y problemas I would have avoided a lot of situations and problems que el Señor me quería guardar, that the Lord wanted to save me pero from. por mi desobediencia, But from not being obedient, por mi arrogancia, for my arrogance, por mi orgullo, for my pride, no pudieron las cosas a llegar a ser como el Señor quería. the things didn't work out that the way the Lord wanted. Pero them to. Dios es, But God is, se compadece de nosotros. He's He has pity on us. he has compassion and pity on us. Él se acuerda de que somos polvo. He remembers that we're made of powder. Y él dice, mi hijo me falló, pero yo voy a extender mi mano nuevamente He said, my son has failed me, but Y- I'm going to extend my hand y lo voy a again, sacar de ese lodo and I'm cenagoso. going to put him out. Y eso es lo que el Señor
quiere hacer con muchos hoy aquí. And this is what the Lord wants to do with many here today. El Señor quiere que tú le des la oportunidad The Lord wants you for you to give him the opportunity de Él enderezar tus caminos. for him to straighten your path, Porque sus caminos son seguros. because his paths are assured. Él está delante de ti como poderoso gigante. He's in front of you like a powerful giant. Cuando tú te pones en las manos del Señor y tú dices, yo voy ahora a dejar de andar mi manera y voy a ponerme en las manos del Señor, es lo mejor que tú puedes hacer. When you say to yourself, let me stop doing things my way, and you do things the way that the Lord tells you to do. La palabra dice que si confesares tus pecados, The word said that if you confess your sins Él es fiel y justo. and you're He's faithful and just. faithful and just, De perdonar tus pecados he will forgive your sins y llenarte and fill you y librarte de toda maldad. and save you from all the bad. El Señor dice que Él nos amó tanto y tanto The Lord said that he loved us so much que Él envió a su Hijo unigénito, that he sent his one and only begotten Son, Jesucristo, Jesus Christ, para que todo aquel que en Él cree that for those who believe in him no se pierdan will not be lost, y tengan la vida eterna. but have eternal life. Eso quiere decir que si nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador That means that if we confess Jesus Christ as our Savior, y le decimos, Señor, entra a mi corazón, and we tell him, Lord, come into our heart, hazme una nueva criatura, make me a new creation, escribe mi nombre en el libro de la vida write my name in the book of y life, yo voy a hacer lo más posible por seguirte y por serte fiel. and I'm going to do everything possible to follow you and be faithful. El Señor The Lord, va a extender su mano he's going to extend his hand, y te va a tomar he's going to grab y you, te va a sacar de ese lodo cenagoso, and he's going to take you away from, va a ponerte firme en la roca, he's going to put you firm in the rock, va a limpiarte, he's going to clean you, va a poner una nueva canción en tu boca, he's going to put a new song in your mouth, alabanzas a Dios, praises to va a God, enderezar tus pasos he's going to straighten your path, y tú nunca volverás a ser la persona que tú eras and you will antes. never be the person you were before. Pero eso tiene que ser algo que tú tienes que, But that has como, to be, como Naamán, has to be something that like Naaman, como Naamán que se tiró 7 veces that he dunked himself 7 times en el río Jordán, in the Jordan River, sabiendo que estaba sucio, knowing that the river was dirty, pero confiando en el Señor. but believing and trusting in God. Porque muchas veces vemos cosas bien limpiecitas Because many times we see things that are very clean y bien lindas, and really nice, pero no son de Dios. but it's not from God. Tenemos que buscar las cosas que son de Dios We have to look for the things that are of y God caminar firme en ellas. and walk firm in them. Cuando venga la tentación, When the temptation comes, tenemos el abogado, a nuestro Espíritu Santo que está con nosotros. we have the lawyer, the Holy Spirit Él that's no, with no us. nos deja solo. Él no He- nos deja solo. He does not leave us alone. Cuando estamos en nuestros caminos sin Dios, When we were in our walk without es que Christ, peligramos. we become in danger Porque el enemigo está como león rugiente, because the enemy is like a lion paying attention, buscando a quien devorar. looking to see he's going to devour. Y te pone y te hace trampita. And then he does tramp for you. Y te pone cosas bonitas. Mira, por aquí es, métete por ahí, sí. Y tú crees que vas bien. And he puts nice things in front of you and say, here, go through him. And you think that you're okay. Y quizás te prospera por un momentito. Te deja que tú prosperes por un momentito. And he probably lets you become prosperous for a little bit, enjoy a little bit. Pero después, al fin y al cabo, viene y pone su piel en el camino But later, when you put your foot in the path y te hace tropezar and he makes you trip and y te fall, hace caer en el hoyo cenagoso de nuevo, donde And makes estabas you- primero. and makes you fall in the sin that you were in to begin with. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Seguimos repitiendo lo mismo. And this is what happens to us many times. We keep repeating the same thing over and over again. Sabemos que algo no nos conviene hacerlo, pero lo seguimos haciendo. We know that something is not good for us, but yet we continue doing it. No somos creativos. We're not creative. No somos personas que decimos, bueno, ya yo sé que esto me va a hacer daño. Déjame hacer otra cosa que no tiene que ver nada con esto. We're not people that think, oh, this is going to cause us harm. Let me do something that's better for me.
y emplear nuestro tiempo and take our time en cosas que no nos hagan daño física, mental y emocionalmente. that won't harm us physically or mentally. Cuando algunas veces yo estaba envuelto en las drogas, en el vicio, When there were times when I was involved in drugs, llegó un momento que yo estaba atado, there was a time when I got tired. atado, I- tied up. Tied up. When you're bound, estás atado. When- Estás atado porque has seguido And you're, haciendo lo mismo. and you're bound because you continue doing the same thing. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que tu cuerpo Then what happens is that your body se acostumbra a eso. becomes accustomed to Y tú te that. conviertes en un esclavo de ese vicio. And you become a slave of that sin, that Pero para eso tenemos a Cristo, nuestro Salvador. but this is why we have Jesus, our Savior. Él nos promete que Él He promises that He nos saca del lodo cenagoso, will take us away from the, nos pone sobre la roca que es Jesús, put us on the rock, which is Jesus, nos da un cántico nuevo, gives us a new son, song, nos viste de ropas limpias dresses us in nice clothing, y lo único que usted tiene que hacer es seguirle and the only thing you have to do is follow Him y seguirle en espíritu y en verdad. and seek Him in spirit and truth. Él hace lo demás porque ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. He does the rest because He already did everything He had to Él do. murió en la cruz del Calvario y vertió su sangre preciosa para pagar por nuestros pecados. He died in the Calvary on the cross, spilled His blood for our ¿Por sins. qué nosotros no clamamos al Señor y pedimos que el Señor nos lave con su sangre preciosa? Why Para don't- que usted vea cómo el enemigo tiene que echar. Why don't we proclaim Jesus Christ and wash ourselves in His blood and proclaim Jesus Christ? Es tu He is your, choice. Es lo que tú debes de decidir hacer. es tu decisión. Está It's en what tu you should lado. do. He's by your side. Está en tu lado. He's by your Escoger side. lo que es mejor para usted. Choose what's better for you. Y yo creo que lo mejor que el Señor nos ha dado es que nos dice que nos va a dar la vida eterna. And the best thing that the Lord has given us is eternal life. Yo estoy esperando todavía cuando venga ese día, porque ya estamos cerca, que el Señor va a venir y vamos a ser todos transformados. I'm waiting for that day because the day is coming soon and we're all going to be transformed. Y este cuerpo lleno de enfermedad, lleno de pecado, lleno de todas las cosas, lleno de todas las tensiones, las ansiedades que sufrimos día a día, va a ser transformado. And this body that we suffer, that we have sicknesses, we're going to be transformed. Y vamos a poder ser diferentes, vamos a ser como Jesús. And we're going to be different. We're going to be more like Christ. Vamos a ser, van a ser, es tan maravilloso el cuerpo que yo más que al leer un poco de lo que hizo Jesús, que Jesús vino a la tierra y le sirvió a los apóstoles pescado. It's Ellos so, estaban it's so nice pescando. that Jesus came down and He served the apostles. Y él ya había sido transformado cuando vino. And He was transformed when He Y came. se sentó a cocinarle pescado a los discípulos que estaban pescando. And He sat down to cook fish for the disciples that were Y fishing. cuando ellos vinieron, les sirvió pescado frito. And when they came, he served them fried fish. Y él comió también. And He ate too. Eso quiere decir que este cuerpo transformado que vamos a tener, That means that this body transformed that we're going to we're going to have, be able to eat too. we're going to be able to eat. Vamos a poder comer Vamos a también. poder comer y disfrutar de esto es un manjar. El Señor no nos va a quitar eso bueno de comer y disfrutar. And Y we're gonna- vamos a comer con Jesús en la mesa. And we're going to eat with Jesus in the Christ and the table and enjoy the supper with Him. Yes, amen. Amen. Amén. Amen. Pues lo que el Señor nos ofrece es bueno. So what the Lord offers us is good. Es algo bueno, algo que es maravilloso. It's something very good. It's marvelous. Y lo que tenemos que hacer es solamente seguirle. The only thing we have to do is follow Him. Se echa tiempo al principio dejar un vicio. No es fácil, It's not easy pero con Cristo es posible. it's not easy to give up your sin, but with Christ it's possible. Porque yo estuve esclavizado por droga Because I was involved I was slaved by drugs por más de 20 años for more than 20 years. y no podía hacerlo yo solo. And I couldn't do it on my own. Pero cuando vine y doblé y dije, está bien, Señor,
But No when puedo más. But when I went and turned and I said, Jesus, I can't no more. No puedo más. Yo estaba en el fondo del abismo. I couldn't no more. I already hit rock bottom. Y no podía más. Me quería hasta matar. And I couldn't no more. I even wanted to kill myself. Y el Señor vino y dijo, no, And the Lord came and said, no, yo tengo planes para ti. I have plans for you. Y cogió y me levantó And he went and lifted me up. y me puso sobre la roca. And he put me upon that rock. And he cleansed me. Me limpió. He me limpió. He cleansed Me me. llenó de su Santo Espíritu. He filled me with his Holy Spirit. Y por eso es que estoy aquí con ustedes hablándole estas verdades. And this is why I'm here today speaking to you all this truth. Que yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda. Because I don't want any of you to be lost. Yo quiero que de aquí a un este futuro no muy lejano, That I want in the near future que nos pueda ver ustedes that we could see all of you completamente restaurados, completely restored, alabando y glorificando el nombre del Señor. praising and glorifying the name of Jesus. Porque ese es el llamado que el Señor me ha puesto aquí para hacer. Because this is the calling that God Para has traer had las me to almas, put here. las almas que están perdidas, las almas que están necesitadas, traerlas a Él. To take those lost souls, those souls that they need, and bring it to Him. Y es posible, hermano. And it's Solamente possible, brothers. todo está en sus manos, en la Everything is- decisión que ustedes hagan. Everything is in your hand, and the decisions that you're gonna make. Pues yo lo quiero dejar con esto. I want to leave you with this. El Señor los ama. The Lord loves you. Y el Señor está esperando en que ustedes hagan la decisión que los llevará de muerte a vida. And the Lord is waiting for you to come to the decision that's going to take you from death to life. Porque este mundo no nos puede ofrecer nada, Because this world can't offer us anything. pero el Señor nos ofrece todo. But the Lord offers us everything. Solamente es nuestra elección. Que It's only the choices that we make. todos tenemos nuestro libre albedrío We all have our freedom of choice. y podemos escoger lo que mejor nos conviene. And we could choose what's better for us. Los amo mucho I love you all. y los dejo con estas palabras que he traído hoy. And I leave you with this word that I brought today. Dios los bendiga. God bless you. Si hay alguno que no conoce al Señor, If there's anyone that doesn't know the Lord, alguno que quisiera hoy entregarle su corazón a Cristo, and you would like to give your heart to Christ, puede levantar su mano. Yo con Bueno, mucho gusto lo voy a orar por usted y vamos a escribir su nombre. El Señor va a escribir su nombre en el libro de la vida. 1, 2, 3. Pasen por aquí. raise your 4. hand, and the Lord is Sí, going to write pasen. Vamos a orar your por name in the ustedes. book of 5. life. Sí. Come up front. We're going to pray for you. Todos los que quieran orar por el Señor, que el Señor los toque de una manera especial en esta mañana. Everyone that wants the Lord to touch you in a special way this morning. Tienes apartado. Sí, qué bueno. Que el Señor te va a amar y te va a limpiar en esta mañana.